Esta semana la tierra se movió en el occidente de Colombia. Se sintió desde el Pacífico hasta Bogotá, el sismo más fuerte en una década. Todavía hay equipos removiendo escombros en Cali, en Pereira, en Quibdó. La cifra de muertos sigue subiendo, la de desaparecidos también. El terremoto golpeó a Colombia en un momento particular. Abelardo de las Priellas asumió la presidencia el viernes 7 de agosto. El sismo vino 3 días después. Su gabinete estaba incompleto y la Agencia Nacional de Gestión del Riesgo sin director titular. De las Priellas decretó desastre nacional y emergencia económica en medio de lo que definió como la crisis fiscal más compleja de la historia del país. Ahí aparece una constante en nuestra región. Ningún país de América Latina está lejos de una falla, de un volcán o de una temporada de lluvias que se desborda. Hace un mes fue el terremoto en Venezuela. El 2010, un sismo en Chile. Catastrófico. Lo que cambia es quién gobierna, cuándo ocurre y con qué recursos materiales y de capacidades técnicas se enfrenta. Porque hay entre países y dentro de las naciones fallas geológicas, pero también de desigualdad que reaparecen en cada catástrofe. En este capítulo de Conexión Global conversamos sobre la situación en Colombia y analizamos cómo América Latina enfrenta estas emergencias y qué tan preparada está para la próxima. Y comenzamos el análisis junto a Ricardo Peñuela, secretario de Gestión de Riesgo de Cali. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero darle la bienvenida al programa y preguntarle además, aparte de mandarle un abrazo solidario, ¿cómo ha sido para usted en lo humano enfrentar estos días de trabajo en emergencias, en rescate? Bueno, muchas gracias. Desde la experiencia humana ha sido un tema difícil ver la ciudad que tanto queremos de esta manera, con tanta incertidumbre, con muchas personas fallecidas, muchos heridos, colapsos estructurales de los edificios. Uno normalmente cuando ve estas situaciones por televisión, uno piensa que son mucho más sencillas que cuando las presencia uno de manera física, de manera presencial, y la verdad, pues es un tema bien conmovedor. Sin embargo, tenemos que tener la tranquilidad y la fortaleza para trabajar por Cali, para trabajar por la gente que nos necesita, porque Colombia, Cali, el mundo es muy Sí. solidario. Y además de todos los sentimientos de incertidumbre y todo lo que podamos llegar a sentir, también siento en mi corazón alegría de saber la gente tan solidaria que es para poder ayudar a otros seres humanos y estar a disposición todo el tiempo de esa vocación de servicio que caracteriza al ser humano. Ricardo, no solo en Colombia, sino en general en América Latina, cada vez que hay una de estas catástrofes se ve también o vuelve a verse las diferencias económicas también que hay dentro del país entre una zona y otra. The Economist, de hecho, hablaba de que nuevamente se ven las dos Colombias, como el 2010 también se vieron los dos Chiles, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo se enfrenta a eso también como país? No, pues mira, por una parte, aquí en Cali, lo que ha pasado es un tema de devastación, pues en el tema de la Comuna 19, que es una comuna del estrato 3 al estrato 6. Sin embargo, no nos olvidemos que todo esto es una economía circular, global, y las personas de estrato 1, 2, que viven en la pobreza Sí, extrema, pues. muchas veces estas personas tienen algún ingreso que proviene de estos sectores, Exacto. como los vendedores ambulantes y demás. Sí, y hay otros estados como el estado de Chocó, que es de los más pobres de Colombia, que contrasta con cómo lo han vivido en Cali, donde hay muchos más recursos. Quisiera preguntarle, si usted tuviera que poner en contexto esta catástrofe en comparación con otras catástrofes naturales que han vivido en Colombia, ¿qué tan fuerte ha sido esta? Y que le cuente a quienes nos ven qué tipo de emergencias naturales son las más habituales en Colombia. No, pues esta catástrofe del sismo ha sido la más fuerte que ha habido la ciudad, un terremoto de 7.4, un terremoto en una ciudad que tiene bastante afectaciones por sus placas tectónicas, por sus fallas, perdón, pues ha sido de gran envergadura. Sin embargo, nosotros acá también tenemos muchas emergencias, en este momento temporada seca, incendios, también tenemos el tema de inundaciones. Entonces, pues
Cali es una ciudad resiliente, somos nodo de resiliencia, de hecho, Claro. con Chocó, con otros municipios, y nosotros lo que hacemos es, desde la experiencia, poder enseñar cómo trabajamos en todas estas, en la planificación de la reducción del riesgo. Ujú. Y hemos conversado con expertos que hablan de que Colombia es de inundaciones, de sismos, de incendios forestales, de volcanes también, algo que se repite en varios Sí. países de América Latina. Las normas de construcción en Colombia, más allá de Cali, ¿diría usted que son lo suficientemente estrictas como para enfrentar estos sismos o hay que trabajar en mejorarlas? No, la verdad es que acá en Colombia hay una actualización de norma sismo resistente buena. En este momento se preparan para hacer otra nueva. Sin embargo, hay construcciones y edificaciones que databan de hace mucho tiempo. La Ujú. vetustez misma de los edificios hacen que estos sean mucho más vulnerables. Sí, y nos decían también que hay problemas de fiscalización, muchas veces que la norma está, pero falta la fiscalización que garantice que la construcción cumpla. Bueno, probablemente sea un tema más de interventoría misma de la obra, Claro. pero sí, realmente, pues deberíamos ser más conscientes a la hora de construir, pero para ahí también entenderemos el tema económico. Entonces, yo creo que de aquí en adelante tenemos que volvernos eh, mucho más rígidos con el cumplimiento de toda esta normatividad para poder enfrentar y reducir todo esto. Quisiera preguntarle por la calidad del sistema de emergencia, los sistemas que son distintos en cada país, si este es más centralizado, es más descentralizado en Colombia, qué cosas tiene positivas y qué le falta a todo el aparataje del sistema estatal para afrontar una emergencia. No, pues la verdad, Colombia tiene un muy buen sistema de respuesta. En Cali, pues somos una secretaría que es un poco joven, estamos en la maduración, adquirir tecnología como tal es costoso, entonces digamos que estamos trabajando en la construcción de toda la prevención y la reducción del riesgo. Entonces, en cuanto a manejo, tenemos muy buenos profesionales, como les explicaba ahora, el tema de resiliencia, el tema de Ujú. capacitaciones, de profesionales que contamos en nuestra secretaría para poder brindar todas estas especificaciones técnicas es bueno. Sin embargo, la tecnología avanza rápido y siempre estamos a la espera de poder conseguir presupuesto para poder comprar y adquirir Mm. tecnología que nos ayude con estas emergencias. Pero algo hay que decirlo, una emergencia de 7.4 es una emergencia fuerte, es de gran magnitud. Sí, y me imagino que obviamente Cali, que tiene más recursos, no es lo mismo que otros municipios afectados como Chocó, donde el sistema de emergencias, la queja también de los ciudadanos, no es de igual calidad ni tiene los mismos recursos, ¿no? Quisiera preguntarle por la resiliencia de los servicios básicos. Lo vivimos en su momento en el terremoto del año 2010, por ejemplo, en Chile. La capacidad de las líneas de comunicaciones, del tendido eléctrico, de los servicios de agua potable, a veces son en nuestro continente puntos débiles y complejos cuando hay una emergencia. Afortunadamente, Cali es una ciudad muy fuerte en servicios públicos. Las empresas municipales de Cali son empresas que nos brindan este servicio Y más y allá es de Cali, prioridad el resto. Sí, 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 empresas públicas de Cali son las que nos brindan todo el servicio sí, de agua potable, energía y pues de verdad que lo hacen muy bien. Es una empresa muy sólida en cuanto a la prestación de su servicio y el restablecimiento de los servicios fue de manera muy ágil. Todavía está trabajando en un 1% que falta, pero sí les tengo que contar que fue demasiado efectivo todo el tema de la prestación de los servicios. Pues lo importante después de una emergencia es volver a establecer servicios de salud, de educación, servicios públicos, seguridad. Y claro, hemos trabajado desde el sistema distrital de gestión del riesgo y con todas las entidades de manera efectiva. para cerrar, ¿puede decirse lo mismo del resto de Colombia, que los servicios básicos, las empresas que trabajan, sean de la misma calidad? Oh, claro que no, hay municipios o ciudades mucho más pequeñas con mucho menos presupuestos. Aquí se mide por categoría, nosotros somos de categoría uno, somos un distrito especial que ha trabajado por eso y, pues hay municipios que no cuentan con la fortuna
la misma capacidad presupuestal. Ricardo, para cerrar, ¿cuál ha sido en estos días el momento más duro para usted? Bueno, la verdad, el tiempo de búsqueda y rescate, que es la primera fase después de una emergencia, tiene unas horas, un tiempo. Son 72 horas para poder hacer todo el desmonte manual y con todos los rescatistas que tenemos. El tiempo corre muy rápido. Estaba en una esquina, 4 de la mañana, viendo cómo todos los voluntarios, todas las personas se articulaban con un mismo fin, la solidaridad, el voluntariado. Eso definitivamente lo quiebra uno de dos maneras. Primero, por toda la devastación que hay en ese punto y el entorno. Pero segundo, también la solidaridad de todas las personas tratando de ayudar a los demás. Entonces, son dos sentimientos que confluyen y son dos sentimientos que te ayudan, primero, a entender todo lo que pasa en la vida y segundo, a mirar que hay un propósito diferente para poder avanzar. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión de Riesgo de Cali, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global para CNN en español. Gracias a usted. Vamos a la pausa y regresamos con más análisis. Continuamos con otras aristas de análisis en esta tragedia en Colombia y para eso nos contactamos con Sandra Borda, es politóloga, internacionalista y además académica de la Universidad de los Andes en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos comenzar preguntándote cómo se han enfrentado estos días de emergencia de parte del presidente de la Espriella y qué nos dice eso también del tipo de liderazgo y del tipo de gestión. Sí, yo creo que hay varias cosas que han sucedido. Para empezar, digamos, es tremendamente desafortunado que en un espacio de tiempo tan corto, porque no llevaban sino 2 días desde el momento en el que llegaron al poder, les hubiera tocado lidiar con una crisis y con una emergencia de esta naturaleza. A eso creo que hay que añadirle un problema que hubo y es que por desacuerdos muy profundos entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, no hubo la oportunidad de hacer un empalme, de que se recibieran las oficinas, de que se recibiera la gestión Claro. y esto creo que generó un reto particularmente grande para la unidad de riesgo, de gestión de riesgo, que era la unidad, que es la unidad encargada de manejar este tipo de emergencias. Pero creo que el gobierno ha venido tratando lo mejor que puede en medio de esta emergencia de estar presente, de llevar el Estado a las zonas que están experimentando más dificultad, que desafortunadamente son las zonas además donde el acceso es mucho más difícil y no me cabe la menor duda de que están haciendo el mayor esfuerzo posible por tratar de llegar allí a proveer de alivio y a socorrer a la gente que más sufrió por este terremoto. ¿Cómo se ha evaluado el manejo de la información y también el hecho de no aceptar ayuda de todos los países, sino más bien de Estados Unidos? En cuanto a rescatistas, me refiero a Estados Unidos, Israel, Ecuador, El Salvador y Perú. Se ha acusado que es por afinidad ideológica. México ha dicho que enviaba rescatistas y que no los encontraron bien certificados. El tema de los rescatistas y el tema del manejo de las comunicaciones, ¿cómo ha sido evaluado en Colombia? Sí, yo creo que ese definitivamente ha sido el lunar de la gestión del gobierno lidiando con la emergencia, porque en primer lugar ellos no habían nombrado todavía a la persona que dirige la unidad de Claro. gestión de riesgo y por tanto la persona que se encargó de emitir el concepto sobre si se necesitaban o no rescatistas internacionales fue el funcionario que dejó la administración anterior, una persona que además al segundo día después de la tragedia renunció y dejó entonces el puesto para la persona del entrante gobierno. Esta suerte de caos provocó primero que hubiese, yo creo que una evaluación demasiado prematura de si se necesitaban o no se necesitaban rescatistas. Creo que Entiendo. ellos no habían dimensionado bien lo que había pasado en el momento en el que emitieron este concepto según el cual no se necesitaban y cuando se corrigió el error
se cometió otro error adicional que fue básicamente escoger Mm. los rescatistas que provenían desde gobiernos que se consideran amigos y no aceptar los otros. Con un argumento muy débil, por ejemplo, se le pidió una segunda certificación a los cuerpos de rescatista de México, que son los más, unos de los más experimentados que hay en la región, Claro que y en sí. cambio sí se aceptaron los del Salvador que no están certificados. Entonces yo creo que ahí hubo una gestión que hubiese podido ser mucho más organizada, que hubiese podido ser mejor y que hubiese podido estar más enfocada en atender a la gente que en escoger con base en simpatías de carácter ideológico y político. Sandra, más allá de este gobierno puntual, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades institucionales y materiales también de Colombia para enfrentar emergencias de estas magnitudes? Sí, yo creo que tenemos un cuerpo de rescatistas muy sólido que hubiese sido complementado mucho más rápido por rescatistas internacionales, pero el nuestro es uno de los más sólidos y más profesionales que hay en América Latina. Pero desafortunadamente sí tenemos un problema de acceso a las zonas del Ujú. Chocó y del sur del país, que fueron las que más sufrieron y en donde se encontró el epicentro del terremoto. Al Estado le ha costado mucho trabajo llegar allí. El mismo ministro del Interior durante los 2 primeros días no pudo viajar porque había dificultades climáticas, las carreteras no son buenas ni rápidas para llegar, y eso hace no solamente este primer momento del rescate difícil, sino que va a ser el proceso de reconstrucción tremendamente complicado, porque justamente las zonas que más sufrieron son las zonas que más tradicionalmente han estado abandonadas por el Estado. Hay otras ciudades, el caso de Cali, Pereira, Manizales, que sufrieron terriblemente, tienen en sus manos un proceso de reconstrucción que no va a ser fácil y que va a tardar años. Yo creo que uno de los grandes retos que enfrenta el Estado en este momento es administrar sabiamente y transparentemente los recursos que van a llegar al país por cuenta de los donantes internacionales y por cuenta de una gran donación que se está gestando en este momento entre el Ujú. empresariado colombiano, para asegurarse que ese dinero se utilice bien, que no haya problemas de corrupción y que el proceso de reconstrucción sea lo más rápido, lo más expedito y lo más sólido posible. Una de las ciudades que sufrió menos fue la ciudad, menos destrucción fue la ciudad de Armenia, que ya había Claro. sufrido un terremoto Ahora, y pudo reconstruir con seguros antisísmicos, y por eso enfrentó mejor esta condición. Esperemos que ocurra lo mismo con las otras ciudades. Sandra, aunque no se quiera, las tragedias, los desastres naturales son momentos en que políticamente se pueden sacar réditos y subir en popularidad desde las autoridades locales hasta las nacionales, pero quiero preguntarte por el presidente de la Estrella. Te puede subir la popularidad o te puedes sepultar si lo haces mal. Entonces es un momento políticamente también puede ser bisagra o relevante. Hay algunos que lo enfrentan a mitad, esta vez es al comienzo o al final de un mandato y eso marca. Quisiera preguntarte qué consecuencias políticas prevés que se pueden producir y un poco que le expliques a la gente por qué estas tragedias efectivamente pasó con el terremoto del 2010 en Chile, en New Orleans en su momento con otras consecuencias diferentes frente a las inundaciones y las críticas de desamparo a quienes tenían menos y a la población afroamericana en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué las tragedias son momentos pivotales de alguna manera o de consecuencias importantes para los gobernantes y qué puede pasar en Colombia? Sí, definitivamente yo creo que son fundamentales y miden el aceite, porque el actor principal encargado de proveer alivio y encargado de llevar a cabo los procesos de reconstrucción es el Estado. Si el Estado es un Estado eficiente, bien preparado y bien manejado, esos procesos pueden adelantarse mucho más rápidamente, pero desafortunadamente en muchos de nuestros países contamos con estados paquidérmicos, lentos, que tienen grandes dificultades a la hora de llevar a cabo la función pública y sobre todo estas funciones relacionadas con infraestructura pública, y eso, digamos, se constituye en un medidor fundamental, como dices, de la gobernabilidad y de la legitimidad de quien está en el poder. Ahora, en el caso de Colombia, tiene que matizarse por el hecho de que este era un gobierno que básicamente llevaba un día y medio en el poder. Entonces,
creo que va a ser muy difícil adjudicarle demasiadas responsabilidades de lo que no salga bien. Sin embargo, han sido objeto de críticas duras por cuenta del manejo de la cooperación internacional. Y yo creo que básicamente lo que sí están logrando en este momento es tener presencia en estas zonas. Digamos que son zonas en las que tradicionalmente no está el Estado. El ministro del Interior, el Sandra, vicepresidente, no, ¿sí? de- va a tener que modificar también de alguna manera la agenda inicial que traía, le pasó al Sí, expresidente Sebastián Piñera con el exactamente. terremoto del 2010. Y te lo pregunto en el sentido de una sola cosa que es más anecdótica, tú nos podrás aportar otras más profundas para ir cerrando. El presidente colombiano decía que quería gobernar desde su ciudad natal, que no quería estar desde Bogotá, porque esos eran, él decía, voy a estar contra los de siempre y por los que nunca han sido favorecidos, o sea, con este discurso contra la élite. Pero al parecer, dadas las comunicaciones y la operatividad, eso no va a poder ser así. Sí, una de las decisiones que yo creo que se van a tener que revisar, por ejemplo, es la decisión de no gobernar solamente desde Bogotá. Cuando pasó el terremoto, el presidente estaba en Barranquilla y le tomó más tiempo desplazarse hasta Bogotá, donde tenía que llevar a cabo todo el proceso de coordinación de respuesta a la emergencia y eso tomó tiempo adicional. Yo creo que el terremoto le va a exigir al presidente una reformulación de sus prioridades, una reformulación de su agenda y de aquellos mecanismos que tenía a su disposición antes de que ocurriera para empezar a ejercer el poder. No me cabe la menor duda de que esto va a generar una revisión muy fuerte y muy profunda al interior de lo que se planeaba hacer en este nuevo gobierno. Sandra Borda, muchísimas gracias por habernos acompañado con tu análisis, con tu ojo siempre agudo de la realidad colombiana y latinoamericana. Te lo agradecemos desde CNN Chile y CNN en español. A ustedes muchísimas gracias. Un saludo. Pausa y regresamos con más. Volvemos para despedir esta conexión global mirando Colombia, una Colombia que hoy día sufre, pero que se va a volver a poner en pie, como cada país de América Latina lo hace, después de una tragedia y otra, porque sabemos que cada una es la penúltima, pero que en conjunto se sale adelante. Nos vemos en un próximo Conexión Global.